your arms around me, give me a warm embrace. My eyes on you, your eyes on me. Now I know your love was waiting for me. I want you to stay all night, and I promise it'll be alright. We'll be watching a night sky. Muy buenas tardes a todos y a todos. Este tarde sábado en el cual vamos a empezar de nuevo este primer congreso de fotografía de jurados de España. Primero de todo, queremos agradecer desde la Confederación Española la presencia que tuvimos el jueves de Jean Salellas, presidente de la Federación Francesa, a Ricardo Bussi, presidente de la Federación Internacional de Fotografía, por apoyarnos y por estar aquí con nosotros en este congreso. Segundo, agradeceros a todos los congresistas que estáis aquí siguiendo durante estos 3 días, porque sin vosotros esto no tendría sentido, lógicamente, y también os queremos agradecer todos los comentarios que habéis hecho, tanto las felicitaciones a los ponentes como los comentarios que se ha hecho en la Confederación y, lógicamente, las preguntas que son las que vamos a responder. Evidentemente, tenemos que agradecer muchísimo a los 4 ponentes por estas grandes ponencias que nos han hecho disfrutar, nos han hecho aprender, nos han hecho pensar, nos han hecho ver la fotografía desde otro punto de vista, y realmente creemos y estamos seguros que también nos harán servido a todos vosotros para poder evolucionar como fotógrafos, como jurados y evidentemente como personas que somos. Nada, sin más, vamos, y también agradecer a los colaboradores, que son 3DPI, Cameralia, Color 3 Arte, Yo lo mando y Olympus, porque también con ellos hoy vamos a hacer los regalos que nos han proporcionado para la gente que está inscrita en este congreso. Y sin más, vamos a empezar ya. Vamos a presentar a Raimon Moreno, vicepresidente de la Confederación Española de Fotografía, que va a ser el moderador de esta mesa de redonda, del cual tendremos los 4 ponentes, y vamos a intentar, Raimon va a intentar pasarle todas las preguntas a los ponentes para que ellos nos puedan dar su respuesta. Raimon, muy buenas tardes, bienvenido a este primer congreso, y te dejamos con los ponentes para que les puedan hacer todas las preguntas. Muchas gracias, Raimon. Hola, gracias a ti, Fede. Buenas tardes a todos. Bueno, ya lo has dicho tú todo respecto a nuestros ponentes, a estas fantásticas ponencias que hemos tenido jueves y viernes. Hemos tenido muchísimas felicitaciones por el canal. Muchísimas. No vamos a pasar a detallarlas todas ellas porque perderíamos demasiado tiempo, y creemos que hay preguntas muy interesantes que queremos trasladarlos a ellos. Lo que sí que queremos es hacer hincapié en algo que tú has incidido mucho, y es que estos congresos se trata de ver y conocer esas diferentes miradas de estos 4 fotógrafos fantásticos que hemos tenido, con esas miradas tan diferentes, desde el documentalismo hasta la imaginación, desde el reportaje a la naturaleza, para que aprendamos a valorar evidentemente todas las fotografías que tengamos delante cuando tenemos la gran responsabilidad de hacer de jurados. Ese es el objetivo de estos congresos, aprender de ellos, aprender de este primer congreso de estos 4 grandes fotógrafos y de todos los congresos que vengan detrás para ir mejorando como jurados y evidentemente como fotógrafos. Ese es el objetivo. Cuando hay algunas cuestiones que se nos han planteado más técnicas de cómo tienen que funcionar los jurados, esto no lo vamos a trasladar esta tarde. Entendemos que es más importante incidir en esa mirada de ellos 4, por lo tanto, vamos a hacerle las preguntas que giran en torno a este tema. Decir también, y creo que es importante que hagamos este apunte, que la Confederación Española de Fotografía no solamente está trabajando muy activamente en este tema, que también, sino que nos preocupa muchísimo otros vectores de la fotografía, como son las exposiciones, como son publicar obra, como es impartir formación, que es el caso de hoy también. Y por lo tanto se otorgan distinciones a todos los fotógrafos que formamos la Confederación por esos temas que estamos comentando. Y en ese tema somos pioneros a nivel mundial. España es el único país que otorga distinciones de artista, de excelencia y de maestro por impartir formación, por exponer obra y por hacer publicaciones.
está fuera de este congreso, pero entendíamos que era un apunte importante para que todos tengamos claro que estamos trabajando en diferentes áreas y esta también. Las preguntas se las vamos a hacer en bloques. Algunas son para los 4, otras son de forma individual, pero van a poder responder nuestros 4 ponentes por igual. Y sin más, lo que más nos interesa de todos es escucharlos a ellos, con las preguntas que hay encima de la mesa. Así que vamos a pasar a un par de anuncios de publicidad de nuestros sponsors, en este caso de Olympus, y volvemos enseguida ya con las preguntas a nuestros ponentes, ¿vale? Por lo tanto, nos vemos en un momentito. Bueno, pues nada, buenas tardes de nuevo, después de estos anuncios de nuestro sponsor Olympus. Buenas tardes, Pilar, buenas tardes, Ana, buenas tardes, Tino, buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Felicidades por vuestras magníficas ponencias. Habéis tenido muchísimas felicitaciones por nuestro canal. Mucha gente que les ha emocionado vuestras ponencias, que han aprendido mucho, que esta iniciativa ha sido fantástica. Bueno, cantidad de felicitaciones que, como decía antes, pues no vamos a empezar a detallar porque sería muy largo. En todo caso, sí que os lo podemos hacer llegar. ¿De acuerdo? Y lo que sí que vamos a decirle también a todos nuestros oyentes, a todos los que están viendo esta retransmisión, es que hay algunas preguntas que son sobre temas muy técnicos, de materiales y demás, que lo que vamos a hacer es, nuestros ponentes, los 4, nos van a decir cuáles son los canales para contactar con ellos más rápidos y más eficaces, y os haremos llegar un correo electrónico con esos datos para que podáis contactar con ellos, pues para, como había cuestiones que planteaba Rogelio y alguno más con respecto a Ramiro, de materiales que ha usado, o por ejemplo para comprar libros de los que tenéis publicados, pues todo esto les haremos llegar a todos estas cuestiones de contacto vuestras para que contacten directamente con vosotros, ¿vale? Y sin más, vamos a ir haciendo preguntas en bloque a los 4 y luego de forma individual a algunos de vosotros. Deciros que podéis responder, aunque no sea para vosotros la pregunta individual, podéis responder cualquiera a esa misma pregunta si tenéis alguna cosa que aportar. Y esto tiene que ser un debate, por lo tanto también podéis interrumpir en cualquier momento que consideréis oportuno para aportar alguna cosa que consideréis adecuada para el debate que vamos a mantener esta tarde, ¿vale? La primera pregunta ya sin más, para los 4. Por cierto, el orden en el que vais respondiendo, si eso lo vamos alternando como queráis o nos vamos poniendo de acuerdo, ¿vale? La primera pregunta es de Javier Alonso. Dice, cuando os detenéis a ver la foto de otro autor, ¿en qué os fijáis más para considerar que una foto es buena? El que queráis. ¿Qué dice Ana, que es más teórica? ¿Es? Más teórica. Más teórica. A mí me gusta mucho ponerme en el lugar del artista. Me hago preguntas. Si despierta en mí esa inquietud y me invita a la reflexión y me invita a hacer esa lectura y me despierta sensaciones, es más que suficiente para considerar que esa fotografía es una fotografía, no sé, bien resuelta, por catalogarlo de otra manera, que no sea buena o me gusta. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Yo ¿Alguien más?
te sigo el rebufo. A mí tiendo a valorar las imágenes en dos niveles. El primero siempre es emocional para mí. Siempre es cuando me veo una imagen, procuro ni siquiera pensar. O sea, procuro dejar que me impacte libremente, que me genere un impacto, y eso puede ocurrir o no puede ocurrir. Si no ocurre, ya voy mal. O sea, eso, yo de alguna forma, si no me genera ningún tipo de impacto ni ninguna sensación, probablemente ni continúo con el segundo nivel. Y el segundo nivel ya intento analizar un poco características más técnicas, más formales, cómo está compuesta, cómo no está compuesta, pero siempre parto de eso que ha dicho Ana, y para mí es fundamental. Incluso valoro más a veces, depende de la disciplina fotográfica, ¿no? Pero suelo valorar más que me ocurra esto primero, o sea, que me genere algún tipo de impacto, que no me deje igual. Esa es mi valoración. Pilar. Bueno, pues un poco relacionado a lo que dicen mis compañeros, al final es sentir que hay algo, ¿no? Que te transmite algo y que a lo mejor te hace pensar, ¿no? Yo sobre todo es el tiempo de lectura, ¿no? El tiempo que me dedico a mirar esa imagen. Cuando me interesa y estoy un buen rato, como decíamos, ¿no? Observando, es porque ahí hay algo interesante, ¿no? Y luego todas esas reacciones que te provoca, ¿no? Desde esa inquietud, ¿no? Esta pregunta o el humor, ¿no? Ya solo el hecho de que algo te haga sonreír o te haga reír o pues a lo mejor porque es ingenioso, ¿no? Porque a lo mejor es un detalle de la vida cotidiana que también te emociona. En fin, ese tipo de detalles yo creo que es lo que más conecta, ¿no? Al final cuando vemos una imagen. ¿Qué no? Sí, para mí una fotografía me interesa de que me propongo un interrogante. Cuando una foto te lo explica todo, deja de interesarme, o sea, la veo, pero como el que parpadea. Creo que es importante, por un lado, que la foto proponga algo, un interrogante es una manera de decirlo, y por el otro lado también, como autor, me gusta situarme en el lugar del que ha tomado la foto, o la que ha tomado la foto, pensar desde si yo habría hecho lo mismo, si yo habría hecho diferente, y entender, que es parte de entender el mensaje, el planteamiento. Yo creo que aprendes mucho en el momento en que tú te pones pues un poco como espectador, pero autor a la vez. Muy bien. Hace tiempo, es que me ha venido, perdonadme, hace tiempo leí una frase que me gustó mucho y que decía que una fotografía no debería de contar una experiencia, sino que debería de ser una experiencia. Lo que yo me planteo muchas veces es que si solamente veo aquello que a mí me refleja, pues creo que tampoco estoy siendo justa. Al final todo lo que nos mueve es porque también es un reflejo de nosotros, como el cine, la música o cualquier otra cosa. A mí siempre me gusta ir en esa parte a lo difícil. Me gusta observar incluso aquellas cosas que a mí no me llaman tanto la atención, para darle también esa oportunidad y esa reflexión que por lo general sí que se la doy de una manera más automática a lo que me gusta. No sé si me explico. Sí, entendido. ¿Queréis aportar alguna cosa más? ¿No? Bien, pues la siguiente pregunta es para Pilar, de Felipe Álvarez, y dice: si el pensamiento imaginativo sigue una lógica y debemos de entender los mecanismos que operan a nivel intelectual para hacer una buena fotografía, ¿me puedes decir de qué fuentes has bebido para encontrar ese camino de la lógica y del entendimiento de esos mecanismos? Pues la fuente sería la curiosidad, ¿no? El investigar, el ver qué hay más allá, ¿no? Cuando hablábamos de esos símbolos, ¿no? De qué significan las cosas realmente, ¿no? Porque hacemos esa descripción cuando vemos una imagen, ¿no? A nivel denotativo de lo que estábamos viendo cuando la estamos observando, ¿no? La diferencia, como decíamos, entre mirar y observar. Mirar significaría, ¿no? Describir lo que veo alrededor, ¿no? Lo que decía, que a lo mejor veo un cielo, como comenté en la conferencia, los pájaros, etcétera, ¿no? Y entonces es ir un poquito más allá y ver qué significa realmente ese cielo o esos pájaros, ¿no? ¿Qué me está transmitiendo? ¿Qué connotaciones hay? Entonces, se trata de investigar, ¿no? Al final, en esa parte, como decíamos, de percepción visual, de cómo también entendemos esas imágenes y cómo nos comunicamos entre todos a través de ese imaginario colectivo, como decíamos, ¿no? A veces son símbolos, ¿no? Como decíamos, iconos inventados y de los que hemos bebido, pues como casi todos a través de los medios de comunicación y la publicidad, pero luego también hay los propios elementos de la naturaleza, cómo tienen esas connotaciones, ¿no?
los estados atmosféricos, ¿no? Que están en concordancia con los estados emocionales, ¿no? ¿Por qué nosotros cuando vemos, por ejemplo, una imagen, ¿no? Que puede ser bastante típica de un retrato de alguien detrás de una ventana y ha llovido y enseguida nos va a transmitir esa sensación, ¿no? Porque al final lo que identificamos esas gotas de agua de la lluvia como las lágrimas de esa persona, ¿no? Y cosas así las vamos a ver constantemente. Lo que pasa que se trata un poco de analizar y bueno, la propia curiosidad, ¿no? De ver qué hay más allá para entender. Sobre todo es una curiosidad humana. Ya no hablo de fotografía, que por supuesto, ¿no? Pero sobre todo es ese interés de ver cómo nos comunicamos, ¿no? Y sobre todo esa necesidad de comprender al otro y de ser más empáticos, ¿no? Y de asumir esos puntos de vista de otras personas. Perdonad que me enrolle, pero para mí esto es muy importante, ¿no? Porque es verdad que siempre tendemos a juzgar en todo, ¿no? Porque es quizá lo más rápido, ¿no? Algo y directamente la reacción es juzgar. Tanto pues el trabajo de los demás como sus propias actuaciones en el día a día, ¿no? Entonces yo creo que es ponerse en el lugar del otro y esa manera de entender sobre todo cómo funciona la comunicación. Y yo creo que de ahí parte todo. Genial, muchas gracias, Pilar. ¿Queréis aportar algo a esta pregunta que le hacían a Pilar? ¿El resto? ¿No? Bueno, yo creo que hay un tópico y entre ver y observar, que es que la gente se cree que los fotógrafos profesionales nos pasamos la vida mirando para hacer fotos. Que llevarás la cámara, ¿no? O aquí habrías hecho una foto. Yo particularmente suelo desconectarme mucho. Creo que cuando estoy tomando fotos observo, pero en mi vida cotidiana miro, porque uno no puede estar trabajando 18 horas al día. Y aparte la fotografía es muy seria y requiere mucha concentración, yo diría, por lo menos el tipo de fotografía documentalista que yo hago, para no estar todo el día con las antenas abiertas. Está bien aprender a desconectar, tanto de la fotografía como de otros trabajos. Muy bien. Pasamos a otra pregunta, chicos. Esta es para Tino. De José Antonio Domínguez pregunta: ¿se comunica diferente con el color los sentimientos que con el blanco y negro? Buena pregunta, José Antonio, te enviaré el libro del color. Sí, totalmente. El color, todo el mundo sabe, o yo diría que todo el mundo intuye por lo menos, que es una dificultad añadida. Básicamente, mi trabajo sobre el color, lo que me ha explicado es que el cerebro tiende a entender el color como una cualidad añadida. Es decir, no es lo mismo ver una fotografía con una dominante azulada que con una dominante cálida. El cerebro, a partir del color, obtiene una gran cantidad de informaciones, pero desde la edad hasta la raza, hasta los gustos de la persona, hasta la época del año. Y en este sentido, este mensaje, que podría ser la atmósfera de la foto, de alguna manera dificulta el llegar al contenido. Un fotógrafo experto es capaz de utilizar el color para enfatizar el contenido de la foto. Por ejemplo, yo veía en la comunicación de Ramiro cómo cuando fotografía por la noche pues pone unos focos azules, unas luces azules para representar la noche. Nadie te pondría una luz amarilla para representar la noche. En cambio, la luna no te la imaginas azul. Es decir, el cerebro reacciona a los colores de una manera que muchas veces es un problema cuando alguien quiere emitir un mensaje y no valora suficientemente la influencia del color. Esta es la gran dificultad del uso del color y, vamos, me he pasado la pandemia estudiando esto, o sea que soy un experto. Muy bien, gracias, Tino. ¿Quieres aportar algo al resto a esta pregunta? Gracias a Tino. Yo comentaría que a nivel cultural y basándonos en la historia del arte, el color ha tenido también su simbología y su representación según lo que ha querido también transmitir. Es decir, que también nosotros tenemos una educación visual que también yo creo que nos condiciona a la hora de trabajar en fotografía. Es decir, cuando tú trabajas en rojos, porque posiblemente eso te represente algo y lo sepas utilizar. Sí, por ejemplo, todo el mundo habrá notado que la Virgen se la muestra normalmente de color azul y a Jesús de color rojo. No es casualidad, es como bien dice Ana, es algo una rémora que llevamos desde hace siglos.
Perfecto. Y con esos libros que tenemos ahí a la vista que hablan de esto, pues aprenderemos mucho más todavía, ¿verdad, Tino? El manto azul de la Virgen, que por cierto venía desde Irak, todo aquel color. Es una historia muy divertida. Lo que pasa es que luego vieron que el rojo era más caro que el azul y decidieron que la Virgen no podía llevar un color más caro que Jesús. Y por esta razón a Jesús le pusieron el color rojo, que era mucho más caro de realizar que no el azul de la Virgen. Por lo tanto, la respuesta que damos, o que le das y le dais a José Antonio, es que sí, que se comunica de forma diferente los sentimientos con el color o con el blanco y negro. Esa es quizás, ¿no?, la respuesta. Diferente, dice diferente. Para mí el blanco y negro sería como un esquema. ¿Sabes? Cuando un dibujante hace una viñeta, normalmente hace pues un esquema en blanco y negro con lápiz, donde está el espíritu de lo que quiere explicar. Y luego, pues, el color es la última fase. No existe ningún dibujante, creo, que empiece por el color y luego ponga blanco y negro. Yo creo que tiene una lógica. El blanco y negro es más directo. Lo que te hace es como una radiografía. Vas directamente al fondo del asunto y, naturalmente, puedes conseguir una atmósfera determinada, con estas películas en blanco y negro tan interesantes, estas clásicas. Pero el color enfatiza muchas veces, pero es muy difícil, hay que saber enfatizar. De hecho, déjame acabar diciendo que hay pocos fotógrafos conocidos por su uso del color. Uno piensa en media docena, pero no hay una gran cantidad de fotógrafos que dicen son unos maestros del color. En cambio, la mayoría utiliza el color. Muchas gracias por la respuesta. Esta siguiente es para Ramiro. Y dice Francisco Díaz, dice, hay mucha poesía en lo que nos cuentas y es una pregunta sencilla. ¿Lees libros de poemas? Sí, alguna vez. Sí, de hecho tengo una persona muy de referencia que no sé si conoceréis, que es Joaquín Araujo, es un naturalista. Trabajó en tiempos con Félix y él ha desarrollado un poco su obra desde un punto de vista como muy poético, ¿no? Ha sido un referente para mí, le conozco, de hecho tiene mi libro. Cuando tuve el orgullo fue de las primeras personas que se lo regalé. Fue un día a una feria que estábamos ahí en Extremadura y digo, mira, tú seguramente no me conoces de nada, pero estás aquí en mi obra. De hecho creo que aparece por escrito en mi libro y se lo regalé. Digo, mira, quiero que tengas mi libro porque es un referente mío. Sí, me gusta ese tipo de lecturas, sí. Por lo tanto, entenderíamos que una de tus maneras de buscar tu inspiración es la poesía, ¿vale, Ramiro? Podríamos entenderlo así. Pues es que no sé qué responderte, porque realmente no sé si es que lo busco ahí o es que a mí me lo parece lo que yo veo, ¿sabes? O me lo sugiere cuando yo estoy en el campo, cuando yo estoy en la naturaleza. No sé, es un poco la manera de pensar que tengo cuando estás en un río, en una cascada, cuando estás frente a un paisaje bonito, no sé, me evoca sensaciones que a veces pues solamente con la imagen no me llega y busco un poco la palabra también para complementar lo que puedo sentir o lo que quiero transmitir en ese momento. En esta línea de esta pregunta, que parece tonta, pero que yo creo que abunda bastante, ¿no?, en cuáles son las fuentes de inspiración que tenemos todos. Nos acabas de responder que sí, que no es que lo tengas así y tal, pero que sí. Pero podríamos aprovechar para hacerle al resto de ponentes, Tino, Pilar y Ana, cuáles son vuestras fuentes de inspiración que les podamos explicar a la gente que nos está escuchando. En mi caso es la literatura. Sencillamente, muchas veces fotografío las cosas a partir de lo que he leído y me gusta cuando fotografío escribir a partir de lo que he fotografiado. De hecho, por eso me gusta tanto escribir. La mía es la pintura y la música. La pintura y la música. ¿Y la tuya? Y en mi caso, bueno, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? El cine es importante y la música también mucho. Y luego la principal, o sea, eso sería como, no sé, esas fuentes de inspiración, pero al final todo parte, bueno, me imagino que como todos, ¿no? Pero al final de ese estado emocional, que es lo que, digamos, lo que te lanza, ¿no? O lo que sería el impulso para realizar ese trabajo, ¿no? Partiendo de esa emoción, de ese estado, pues, y luego con todas esas influencias que comentábamos, ¿no? De otras disciplinas, etc.
Sí, yo quizás aportaría que la música la utilizo cuando he de ordenar unas fotos en forma de una exposición o de libro o así. Hay unos ritmos que me recuerdan a las partituras. Qué interesante. De todas maneras, yo creo que la inspiración a veces puede ser algo muy absurdo, ¿eh? De repente te puede inspirar algo que no sospechas. O puede ser una conversación, o puede ser una persona, o puede ser la arquitectura, o puede ser un anuncio. No sé, que muchas veces son cosas muy sublimes, muy sutiles y que no tienes control. De repente viene. Muy bien. Genial. Genial. Que es muy súper interesante lo que acabes de contarnos, porque bebemos de otras fuentes artísticas también para inspirarnos en nuestro arte, ¿no? Y es súper interesante lo que acabas de responder. Y bueno, Ramiro, también lo que te comentaba al principio, pero bueno, esto ya hay cuestiones técnicas, aprovechando que había esta pregunta para ti y ya responderemos a la gente que las ha hecho de forma más personal, ¿vale? Vale. La siguiente es para Ana, de Jesús Valle. Dice, cuando haces un trabajo y una vez realizado lo ves demasiado impactante y te surgen dudas, ¿debes exponer al público si a ti verdaderamente te gusta? O sea, si tú estás convencido de este trabajo, ¿lo debes exponer igual aunque tengas dudas? No entendí muy bien la pregunta. Es decir, si hago un trabajo y no quedo contenta. Y lo ves que bueno, te surgen dudas, ¿vale? Porque dice que si lo ves demasiado impactante, pero me refiero a que, bueno, que lo que traslada tiene impacto no sé a qué nivel, porque no lo especifica, pero si te surgen dudas, si crees que debes exponerlo al público si a ti te gusta el trabajo. Es que el tema de la duda también es muy subjetivo, porque yo creo que en todo proceso creativo llega un momento en el que hay pequeñas o grandes dudas, pero aún así, si tú te reconoces en ese trabajo y estás dentro de un proyecto, o bien aplazo o bien tiro para adelante. Yo normalmente soy una persona muy espontánea, no soy muy deliberada, no me suelo pensar mucho las cosas. Si creo en algo, lo hago y lo expongo. No suelo pensarla mucho, entonces no me surgen dudas, pero bueno, es que en mi vida yo suelo ser una persona con muchas dudas, pero he aprendido a convivir con ellas, entonces no le hago mucho caso, tiro para adelante. Muy bien. ¿Los demás queréis responder a esto? Hombre, yo si tengo dudas no lo expongo. Si las dudas las tengo yo porque no estoy convencida del trabajo, no. Si yo estoy contenta y las dudas son con respecto a cómo va a impactar en el resto, en ese caso no tengo dudas. Yo si estoy conforme con lo que he hecho, sí. Si tengo dudas, si no estoy convencida, no me parece que la obra esté completa o me vaya a arrepentir, prefiero no mostrarlo, claro. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? No, Por ejemplo, si he tenido dudas... Uy, perdona, a ti no. No, sigue, por favor. No, por ejemplo, si he tenido dudas cuando he tenido que desarrollar un proyecto urbano que puedo tener problemas. Ahí sí, ahí sí he tenido dudas, pero comparto con la opinión de Pilar. Es decir, si mi trabajo tengo dudas sobre lo que yo estoy haciendo, pues tampoco lo hago. Pero no suelo poner en mano ni delegar en la duda de la respuesta de los demás, porque sería un poco darme de torta, no lo sé. Muy bien. Yo voy a añadir que en mi caso yo vivo en una duda permanente, porque voy a citar a Marie-Hélène Mar, que ella explicaba que cuando le entraba un encargo se pasaba la primera noche sin dormir. Y tú decías, ostras, una fotógrafa con la guerra que tenía Marie-Hélène Mar, ¿no? con la experiencia que tenía Marie-Hélène Mar. Yo creo que al menos en el mundo del documentalismo, la duda de qué encontraré, que es un poco también tu fuente de inspiración muchas veces cuando la encuentras. Tú vas por la calle, estás haciendo un reportaje de lo que sea o no en la calle y estás buscando un momento que no sabes si llegará ni cómo llegará. De hecho, Robert Capa hablaba del milagro de todos los días, que era que no pasa nada, pero de repente pasa. Y si te pilla, como decía Picasso, con la cámara en la mano, pues lo captas. Pero mi concepto de duda es más un concepto de no saber exactamente qué va a pasar los próximos segundos. Claro, dentro del reportaje tiene una cierta lógica. Pero también es cierto
que a veces cuando repaso mis fotografías de archivo, antiguas, encuentro fotos que me interesan mucho y en su momento no las supe destacar, y en cambio otras que destaqué en un primer momento me han ido bajando. Es decir, es algo vivo. Tú creas material y más adelante, pero cuando han pasado quizás años, te das cuenta de la auténtica, resolviendo tus dudas, ¿no? Te das cuenta de la auténtica dimensión que habías hecho. Siempre el documentalismo. Muy bien. Ramiro, ¿quieres aportar algo a esto? No, bueno, es que mi campo es un poco distinto y por ejemplo, en naturaleza, muchas de las sesiones que son con objetivos concretos, ¿no? Tienes que centrarte mucho, imaginaos a lo mejor una sesión de high en el que estás a lo mejor 4 horas metido en un sitio y es un poco mezclado con lo que dice Tino, no tienes que esperar que ocurra ese milagro, ¿no? A veces pasa a mí me pasa también eso que ha dicho Tino, que yo repaso luego fotografías. Hay algunas veces que en el momento me parecen bien, luego pasa un tiempo y encuentro otras que me parecen más interesantes, a lo mejor por la situación del animal o por el momento concreto, no sé. Sí que hay veces que cuando yo sí tengo dudas de algo, lo dejo un poco reposar también. Lo suelo dejar reposar porque también hay veces que tiene implicaciones de conservación incluso, ¿no? De decir si mostrar o no mostrar algunos elementos de los animales. Entonces, si tengo duda en ese momento, seguro lo dejo. Porque yo siempre antepongo un poco ese bienestar, ¿no? A una posible fotografía. Otro tipo de fotografías más preparadas, más como las que hago en los últimos proyectos, pues quizá son más rollo estudio, más que tienes que prepararlas más y ahí la duda es menos porque vas más concienciado. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta que hace Laura Prego, que dice: la manera de fotografiar habla de quiénes somos y de nuestra actitud ante la vida, y esta es para todos. Por supuesto, ¿no? Que una manera de mirar, una forma de ser, ¿no? Al final, pues es lo que siempre comentamos, ¿no? Que es el estilo del autor, cómo conseguimos ese estilo y cómo somos al final diferentes unos de otros, pues por esas inquietudes, por esas experiencias, por esas condicionantes, ¿no? Buenos y malos, pero lo que nos ha sucedido, lo que nos gusta, lo que no nos gusta también. Todo eso hace al final que veamos de una determinada manera y que nos fijemos en unas cosas y no nos fijemos en otras, ¿no? Porque al final fotografiar es seleccionar, ¿no? Y lo que hacemos es seleccionar o buscar aquello que queremos ver, ¿no? Muy bien. Ana, Ramiro, Tino. La fotografía habla sobre el autor, o sea, sobre todo la fotografía, muchas veces más que expresar lo que ve el autor, está expresando cómo lo ve el autor. No deja de ser un retrato, un selfie que estás haciendo en cada fotografía. Yo puedo aportar algo. En la época en que enviabas carretes en National Geographic a Washington, los enviabas sin revelar. Es decir, sencillamente impresionabas la película y con el carrete rebobinado, lógicamente, enviabas 50, 100, 200 carretes a Washington y ahí había una persona que lo revelaba y elegía, editaba tus mejores imágenes, ¿no? Yo recuerdo que una vez le pregunté, porque este editor obviamente trabaja con docenas de fotógrafos, y yo le pregunté: oye, ¿tú sabes cómo soy a partir de los carretes que yo te envío? Y me dijo: naturalmente, podría ser tanto como tu madre sobre ti, me contestó. Qué bueno. Muy bueno. Ana, Ramiro. Yo creo que comparto la opinión de mis compañeros. Todo es autobiográfico y tenemos una mirada mucho más introspectiva de lo que nosotros nos creemos. La fotografía es un lenguaje muy particular y muy propio. El problema es que realmente muchos no identifican o no identificamos realmente desde qué punto partimos para hacer esa serie de cosas y no las reconocemos. Pero en el momento en el que tú analizas un poco tu obra, te das cuenta de que todo es muy autobiográfico. Y yo añadiría lo que dice Pilar, que me parece todo muy acertado, es que también nos condiciona nuestra propia educación cultural, desde que nacemos hasta que estamos creando. Pensamos que creamos desde el presente, pero creamos de todo lo que hemos ido mamando a lo largo de nuestra vida. O sea, nosotros estamos creando de lo que hemos vivido en la infancia, hemos mamado en la infancia a nivel visual, emocional, etcétera, en la adolescencia y ahora de adulto. Y seguimos. Por eso es rico, porque no hay un tope. Como vamos acumulando, ese acúmulo se va generando y se va viendo en nuestra fotografía. Tú no puedes crear igual cuando estás enamorado que cuando no.
en eso 1000 ejemplos más. O sea que, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con ello. Yo lo dije ayer en mi intervención también, que yo ni siquiera sabía dónde me metía en esto de la fotografía, porque es así, es como ha dicho Cine, es un selfie tuyo, más tuyo que de lo que está fotografiando. Yo me sorprendí a mí mismo viendo fotografías y dejando ahí delante cosas que están de mi interior y que a lo mejor yo no quería que se vieran o no pensaba que se iban a ver, pero se ven y es que canta mucho. Yo por ejemplo, hay una cosa muy alucinante. Nosotros salimos en grupo muchas veces en la asociación. Imaginaros que tenemos un motivo delante, un animal, un paisaje, lo que sea. Igual hay una batería de 15 fotógrafos, ¿no? Luego tenemos un foro donde compartimos las imágenes. Es alucinante ver la selección de cada uno, ¿sabéis? De todo, de la exposición, del encuadre, del momento. No tiene nada que ver, aunque tengas codo a codo. O sea, yo he estado codo a codo con gente y digo, pero ¿cómo tú has podido hacer eso? Yo he estado otra cosa. ¿En qué estabas pensando tú? ¿Qué tienes tú en la cabeza? Entonces, conoces a la gente. Yo veo fotografías de gente y sé quién son, sé cómo son. Sé lo que les interesa. Entonces, esto es una cosa muy bonita y a la vez también que asusta un poco porque además no hay donde esconderse. O sea, cuando tú ves la obra de alguien es que no te puedes esconder. Te desnuda. Eso pasa también, igual que cuando expones. Cuando tú expones no tienes una sensación de gratificación o de tranquilidad, ¿no? Es muy inquietante cuando expones, ¿no? Exactamente. Es un desnudo. Sí, cuando haces una exposición en una sala de exposición o una galería, sí, es una situación muy rara porque es realmente un desnudo integral y un desnudo emocional. La gente está viendo y está viendo mucho más allá de lo que es la mirada física, sino que está viendo tu corazón, están viendo todo eso, tu sombra y tu luz. Es el desnudo más heavy que hay, yo creo. Desnudo integral, ¿eh? Sí, sí. Entonces, entendiendo esto que estáis explicando, se podría entender que además podríamos ver en las etapas de tu vida cómo han sido, si siguiéramos el archivo de un fotógrafo, entendiendo que no solamente es autobiográfico en el sentido que además si estamos tristes o estamos eufóricos, como decías Ana, va a reflejarse en nuestras imágenes, por lo tanto reflejará etapas de nuestras vidas, si estamos mejor, peor o regular. Claro, yo de hecho no me gusta hablar de evolución, sino de etapas. Tú siempre hablas en función de tu etapa y todos los grandes artistas siempre se han enfocado desde ese punto, desde sus propias etapas. Pintores, fotógrafos, músicos, siempre han estado ahí. Muy bien, genial. Yo lo que quiero añadir, yo siempre hablo desde el documentalismo, ya Cartier-Bresson, Robert Capa, fotógrafos clásicos, y es que muchos de estos fotógrafos, sus mejores imágenes las hicieron cuando empezaban. Cartier-Bresson sería un buen ejemplo. Muchas de las imágenes que han sido más icónicas de Cartier-Bresson las hace cuando todavía no es fotógrafo, cuando se compra su Leica y se va a vivir a México, se va a vivir a España, se va por África. Y, o sea, cuando realmente no controla el lenguaje de la fotografía, ni siquiera vive de la fotografía y hace sus fotos, muchas de sus fotos más icónicas. Y esto yo lo he visto en Elliot Erwitt, lo he visto en una serie de fotógrafos y me ha dado que pensar que quiero decir que hay un talento potencial que lo desarrollas sin ni siquiera saber que serás fotógrafo, que serás artista, que serás lo que seas, cuando eres muy joven. Y yo creo que más adelante estas etapas a las que se refería Ana, posiblemente es que vas afinando este talento, pero que lo que ha sido la explosión del talento te puede salir con las primeras fotografías. Por esto, queridos niños, nunca borréis las primeras fotografías, pensar que ya hay grandes obras de arte. Sí, yo en relación a lo que dice Tino estoy de acuerdo y lo veo también con fotógrafos muy jóvenes, incluso antes de que empiecen a estudiar. Porque yo creo que hay esa frescura y no hay ese miedo a equivocarse. O sea, yo creo que hay como dos etapas, ¿no? Cuando empiezas, el intermedio que estás aprendiendo y cuando ya, digamos, has superado eso y vuelves a no tener miedo y a saltarte todo lo que has aprendido, ¿no? Entre comillas. Entonces yo creo que hay un momento en el que los alumnos no están como aprendiendo todo y no quieren equivocarse. Y no voy a cortar los pies porque me ha dicho mi profesor que esto no lo haga y que la luz tiene que estar bien y la medición del fotómetro. Entonces ahí es cuando esa creatividad está muy cohibida, ¿no? Porque lo que hay que hacer es las cosas bien, tal y como nos han enseñado para demostrar yo que estoy aprendiendo. Y es lógico, ¿no? Entonces, cuando todavía no tenemos esas nociones, ¿no? Yo creo que somos mucho más libres porque
hay esa frescura de te arriesgas, no pasa nada, ¿no? Y que haces, precisamente nos llama la atención ese riesgo, ¿no? Como cuando vemos las primeras imágenes de Francesca Budman, ¿no? Que le daba igual, que salían movidas, que estuviesen cortadas, esa frescura, así como decíamos, ¿no? Que al final es lo más creativo, porque es lo menos convencional a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y luego está esa parte que yo creo que es intermedia, y luego ya una vez que ya has madurado, te das cuenta, ¿no? Que realmente lo que tienes que hacer es otra vez perder ese miedo a equivocarte y ser libre, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco ese tema, ¿no? Me da la sensación. Muy bien, muchas gracias por vuestra respuesta. La siguiente es para Ana, es de José Antonio Domínguez, que pregunta cómo imaginas la evolución de la imagen en los años venideros. ¿Progresará como la pintura lo hizo porque nació la fotografía? ¿Saldrá algo nuevo? Yo creo que no es tanto la fotografía en sí, en imagen, sino en un movimiento. Yo creo que el próximo movimiento que ya se empieza a generar, y desde hace un tiempo, y que el COVID lo ha acelerado todo, es el arte digital. Eso es lo que creo como movimiento artístico. Luego, como fotografía, creo que el futuro de la fotografía será una fotografía mucho más abierta a otras cosas. Y yo creo que nosotros mismos lo estamos viendo en nuestro trabajo. No solamente eres fotógrafo, eres muchas más cosas. Entonces yo creo que ampliará el campo de la fotografía, y creo que habrá otros temas, porque al final vemos y hacemos de lo que vemos y de lo que sentimos, pero creo que a nivel técnico, pues no lo sé, pero sí creo que se va a generar un movimiento mucho más fuerte con el tema del arte digital. Sí, yo creo que también lo que decía Ana, ¿no? Y el impacto de la inteligencia artificial y las cosas que se están haciendo, ¿no? A lo mejor fotografías a través de programas digitales, ¿no? A través de los sonidos, y a través de los sonidos se consigue llegar a una imagen, cosas que son bastante impactantes, ¿no? Pero al final es otra forma también de conseguir un registro visual, una comunicación a través de otros sentidos, y cosas muy curiosas que, bueno, a veces a mí se me escapan un poco, ¿no? Pero creo que también ese campo de experimentación y de nuevos lenguajes, creo que la inteligencia artificial tiene mucho que ver, ¿no? Y bueno, creo que también es un campo muy infinito, ¿no? de posibles imágenes. Muy bien. Ramiro, ¿quieres aportar algo más? No lo puedo mejorar. ¿Y tú, Tino? Es un lío, estoy totalmente de acuerdo, pero hay no sé si es un refrán, pero en catalán lo utilizamos, lo sabes bien, dice algo así como: hombre de muchos oficios, pobre seguro. Y me da la impresión que el futuro de la fotografía va un poco a muchos oficios. No es aquello que eras fotógrafo, eras cineasta, eras lo que fueras, eras técnico de laboratorio, o incluso eras comunicador, nos llaman comunicadores multimedia, influencers. Todo, o sea, has de estar en un montón de frentes, particularmente, pero posiblemente es una visión ya desde mi madurez. Me da un poco de miedo que los jóvenes tengan que ser multitaskas o ¿cómo se diría en castellano? Multitrabajo. Sí, todo. O sea, has de ser guay en las redes, has de contestar a todo el mundo, estar en Instagram, preparar podcasts, hacer vídeos cojonudos, ser un buen fotógrafo y además ser innovador, trabajar en 3 dimensiones, un fantástico informático. De manera que entiendo que el futuro quizás va por ahí, pero por otro lado, esta concentración a la que yo aludía cuando tú vas con tu cámara buscando esta foto, quizás ha quedado desfasada. O sea, el futuro naturalmente no será así, pero me da miedo, sobre todo para los jóvenes que empiezan, que les ponen 20 asignaturas y dicen: mira, ser fotógrafo es todo esto, y te las tienes que comer todas, y además tienes muchos seguidores y esto, lo que decía, ¿no? Sencillamente es una duda que tengo. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, si os parece, que es para Ramiro, de Salvador Aguera, perdón, que dice, bueno, que has empezado desde lo pequeño, un ratón,
para irte a lo grande, la educación, ¿cuál sería un ejemplo de guión planificación de tus trabajos de naturaleza? Bueno, es que yo en naturaleza, digamos, tengo dos maneras de trabajar, ¿vale? Hay una manera que es cuando tengo un objetivo concreto, que entonces es que depende muchísimo, porque la naturaleza no es lo mismo paisaje que fotografía macro, que fotografía de fauna. Dentro de fauna no es lo mismo mamíferos que aves, que insectos, que mariposas. Es complicado. La planificación puede ser mucha o poca. Puede ser desde que te lleve 2 meses de hacer el seguimiento de un animal, encontrando sus rastros, como decía ayer, en el campo, poniendo cámaras de fototrampeo, de cámaras espía y luego intentando el ataque, hasta puede ser algo más casual, hasta puede ser algo más de observación diaria. Lo que sí que yo cuando empezaba era más de salir al campo a rececho, como decimos nosotros. Vas con una cámara, vas con un teleobjetivo y vas un poco a ver qué te encuentras. Ese tipo de fotos son más espontáneas, son más divertidas seguramente, pero tampoco a lo mejor tienen la calidad que buscas, sobre todo a lo mejor de primeros planos o de sujetos. Con el tiempo te vas currando un poco más la especie, lo que quieres hacer, y ahí entramos ya en una planificación más grande, ¿no? Pero es un poco de todo. Y luego, bueno, pues otros proyectos en los que mezclas un poco como lo que veíamos ayer, pues eso sí que requiere ya más un guión, ¿no? O sea, más planificar qué elementos necesitas, dónde los necesitas, hacer pruebas previas en estudio. En fin, es un poco complicado, depende de lo que quieras, porque es muy amplio, es un campo muy amplio. Muy bien. Bueno, no sé si queréis aportar algo, chicos. Como es muy concreta sobre naturaleza, bueno, quizás no son vuestros temas. Dinos si quedan muchas preguntas por delante para que no nos alarguemos demasiado. Sí, tenemos. Pues pasamos a la siguiente, gracias, Ramiro. Esta es para ti, Tino, de Jorge Llorca, que dice que en tu libro Ayúdame a mirar, en el apartado de ensayo fotográfico pones: en la fotografía no se captura el tiempo, se evoca. Bernard Plossou. Sí. ¿Qué quieres decir con evocar? Es la idea que creo que la apuntaba Ana ayer, que es de sugerir, en que no se trata de darlo todo masticado, sino que se trata de que el espectador se haga su propia historia a partir de la historia que se ha hecho el fotógrafo. O sea, no es tanto dentro del realismo como podría ser el fotoperiodismo clásico, en el que estás fotografiando una guerra, una manifestación, sino que hay un componente que eleva la calidad de la fotografía, que no solo esto es lo que pasaba, sino es algo como más genérico. Esto es ampliar el mensaje a un nivel universal. Dejar de que este niño podrían ser todos los niños, esta guerra podrían ser todas las guerras. Este es el concepto de evocar, un sinónimo de sugerir, de dar mucho más campo a la imaginación del espectador, que no limitarte a estrictamente reproducir lo que tenías delante. Muy bien. Gracias, Tino. ¿Quieres aportar algo más? Sí, me ha recordado mucho sobre lo que dices, que me ha parecido muy interesante, Tino, porque a Dalí le preguntaron una vez que qué se llevaría del Museo del Prado si lo quemaran, y él contestó que se llevaría el aire de las meninas. Y me gustó mucho la contestación, porque claro, todo el mundo que observa las meninas no se para precisamente a contemplar ese aire que hay en el cuadro que representó Velázquez, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, eso es lo que a él le evocaba, ¿no? O sea, que me ha parecido muy curioso. Sí, es un concepto intangible, como no sé si eras tú o era Pilar Cabao del Pequeño Príncipe, ¿no? O sea, esta idea de que hay mucho más de lo intangible, de que hay una dimensión mucho más allá de sencillamente reproducir. Y este es el gran reto para ser un buen fotógrafo, el alcanzar esta dimensión o por lo menos intentarlo. Muy bien. Vale, pues continuamos. Esta es para Pilar, de Salvador Aguera. ¿Cuál fue la primera fotografía que ha marcado tu estilo? Qué difícil. No lo sé. No lo sé. Así como una imagen sola que marcase mi estilo.
No sé qué decirte, Salvador. La verdad es que supongo que será una mezcla de todo, ¿no? De esos fotógrafos. A ver, yo hay algunos fotógrafos que para mí son fundamentales, como son Philip Halsman, como Joan Michaels, de españoles, bueno, ya lo he nombrado muchas veces, Chema Madoz, pero por su mirada, digamos, tan personal, ¿no? La forma de construir que bueno, salvando las distancias, por supuesto, con mi trabajo, pero son estilos como muy particulares, muy personales, ¿no? Que al final te abren ese campo a como esa inspiración a las cosas que uno puede hacer, ¿no? Y además, bueno, pues al final es como una manera de ver un poco alternativa y mezclando, ¿no? Pues al final ese ingenio, la inteligencia, el humor. Entonces, yo creo que pues son dos autores importantes para mí, ¿no? Pero al final lo que decíamos, ¿no? Es una mezcla de tantas cosas, no es una imagen sola, ¿no? O sea, la imagen sola es cuando tú ya descubres que esa imagen que tú estás haciendo es lo que quieres reproducir, pero no hay, digamos, un referente muy directo de esto es lo que quiero, ¿no? Al final yo creo que es una simbiosis de muchos trabajos, ¿no? Pero estos serían algunos autores que para mí son importantes porque han encontrado, digamos, una manera de desarrollar un trabajo un poco, entre comillas, diferente, ¿no? Como un proceso creativo muy personal. Entonces, bueno, pues yo creo que sería un poco la respuesta que puedo darte. Bien, ¿el resto queréis? ¿Sí? ¿Tino? Pilar, te pregunto yo a ti. ¿Recuerdas cuál fue la primera imagen que te cambió la vida? Que de repente vistes aquella imagen y decidiste que querías ser fotógrafo o que aquella imagen no era lo que habías visto hasta entonces. Yo sé que, por ejemplo, me marcó mucho el trabajo de Robert Doisneau. Me marcó mucho porque de repente vi eso que me interesa tanto, que es el ser humano, aunque yo no trabaje de una forma directa con el ser humano, ¿no? Porque al final estoy con objetos, ¿no? Pero lo que me interesa es la parte más de, como decíamos, de comunicación e incluso de filosofía, ¿no? De cómo, qué estamos haciendo aquí y cómo nos comunicamos. Y de repente lo vi en él, ¿no? Lo vi de una forma tan... esa mirada que tenía, ¿no? Como decíamos, tan inocente, ¿no? Tan bondadosa, o sea, que ves las imágenes y dices, esa persona, es que tiene que ser buena persona a la fuerza, ¿no? Y pues yo creo que fue su trabajo el que me enamoró, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con lo que yo hago, pero por eso al final yo creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? A lo mejor el proceso que como lo hace un fotógrafo, sin embargo la forma de mirar de otro, el campo en el que se desenvuelve otro y todo ello pues al final, ¿no? Es ese núcleo que converge en los estilos de cada uno, ¿no? Déjame añadir que conocí a Doisneau en sus últimos tiempos y era más o menos como fotografiaba. Claro, ¿verdad? Y yo cuando vi algún retrato suyo que hace, yo conocí a su hija y bueno, también viendo a sus hijas, ¿no? Cómo son, y algunas anécdotas como, ¿no? Cuando le demandaron por la famosa fotografía del beso, ¿no? Son cosas que te entristecen porque además ella contaba que es algo que realmente en los últimos años de su vida le amargó, una cuestión como esta que al final era un encargo y que no tampoco él ocultaba nada, ¿no? Simplemente pues le encargaron hacer este trabajo representando los besos en París con diferentes parejas. Es un tema que en Ayúdame a mirar lo explico mucho porque al final le amargaron la vida, pero empezaron a salir parejas de viejecitos que decían que eran los protagonistas de la foto y querían cobrar. Bueno, madre mía. Ramiro, Ana, ¿algo más? Yo creo que sí existen fotos, bueno, ya me gusta llamarlo foto semilla, una foto que a partir de ahí como que marca, como comentaba Pilar, el estilo o la identidad. Hay una foto que es como la que tú decides ya a partir de ahí seguir el que marca tu propio sello. A mí sí que me ha sucedido y lo tengo bastante bien identificada. Pero bueno, me imagino que son cosas muy particulares de cada uno, que lo vivimos de una manera muy, muy personal. Ramiro, ¿quieres...? Bueno, es que en mi caso no solamente es visual, como contaba ayer, tiene más que ver con historias de naturaleza, tiene que ver con, como decíamos, con Félix. He oído mucho, por supuesto, de los fotógrafos de National Geographic. Bueno, pues para mí han sido auténticos monstruos. Nunca he querido parecerme a ellos porque estaba fuera de mi alcance, pero han sembrado en mí semillas de
como estaba diciendo Ana ahora, ¿no? De eso existe y quizá yo pueda algún día también ir a por ello, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta para todos es de Carmen García. Dice, ¿cómo crees que influye la saturación visual continua a que estamos sometidos a la hora de juzgar una obra? ¿Crees que es más complicado que surta ese impacto visual en los jurados? O sea, que si entendéis que la saturación que tenemos de ver tanta obra hace que el impacto visual en los jurados sea menor debido a esa saturación. ¿Se refiere a la saturación de la cantidad de obras que vemos durante el fallo o en la vida o nuestra vida que tenemos un bombardeo de imágenes constante? En la vida, porque dice la saturación visual continua a que estamos sometidos. Sí, lo que pasa es que añade, tienes razón, Pilar, que dice, es verdad, a la hora de juzgar una obra, no hay una coma ahí, pero casi que la pondríamos. Sí. Yo entiendo que lo que plantea es que estamos saturados a nivel de la vida en general y que si eso puede influir negativamente porque se pierde el impacto visual con respecto a antes que estábamos menos saturados. Se habla mucho de esa cuestión y bueno, supongo que eso también será algo muy personal, cada uno tendrá su opinión, pero se incide mucho en eso, ¿no? Esa parte como negativa de que todo el mundo pueda hacer fotos, que todo el mundo tenga su móvil. A mí me parece algo estupendo. Yo creo que es bueno para la fotografía y siempre vamos a distinguir, ¿no? No todo el que tenga un lapicero es escritor o el que tenga una máquina de escribir, ¿no? O sea, entonces yo eso tampoco lo entiendo. Yo creo que siempre es bueno que un lenguaje se utilice y se utilice cada vez más y más gente, ¿no? Y además, es verdad, no todos somos fotógrafos. Que todos hagamos fotos no significa que todos seamos fotógrafos, pero que todos hagamos fotos a mí me parece maravilloso. O sea, que como decíamos, ¿no? Que todos tengamos un álbum familiar, que todos hagamos fotografías porque es una necesidad humana, ¿no? De tener esas imágenes. Nuestros hijos cuando nacen, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener una foto, ¿no? Momentos importantes, o los cumpleaños, o las vacaciones, ¿no? Porque al final lo que decíamos es nuestros recuerdos, la memoria individual y la memoria del hombre, ¿no? Entonces yo no creo que sea algo, no lo veo como algo negativo y al revés, ¿no? Tenemos que digamos, extraer toda esa parte positiva, ¿no? Al final, que sea un medio que se utilice y que a todo el mundo le guste, yo creo que es bueno. Y al final siempre van a destacar, ¿no? Como decíamos, no, pues eso, no por tener la herramienta, no por tener eso, o que te guste, que, ¿no? Que seas un aficionado, lo puedes hacer muy bien y ser un aficionado aventajado y estar, ¿no? No hay que ser profesional, entre comillas, pero al final no diferenciamos enseguida bueno, pues lo que digamos es más convencional de lo que se eleva, ¿no? Por encima de otros trabajos. Yo estoy de acuerdo en lo que dices, Pilar. Lo único, hilando también un poco con lo que decía Tino, a mí también me inquieta, ¿no? El mundo en el que estamos de saturación, sobre todo pues en redes sociales y todo esto, ¿no? Que tienen sus cosas buenas, que difundimos mucho más la cultura, difundimos mucho más la cultura visual y todo, pero también tiene la cara B que a mí me estoy en la misma situación que Tino, ¿no? Que me inquieta toda esa presión, ¿no? Por ser muchas cosas. Y también por gente que inevitablemente trata de imitar a otros o tratamos de imitar a otros o se crean modas y intentamos todos ir a un mismo tipo de imagen. Por ejemplo, en lo mío en fotografía y naturaleza estoy muy acosado, ¿no? Cuando alguien crea una técnica nueva o alguien tiene algo muy espectacular, hay una legión de imitadores enseguida que van por ahí, ¿no? Y mucha de esa gente a lo mejor puede luego desarrollar su propia idea, pero otra no, simplemente está imitando y entonces llega un momento en concursos de naturaleza, por ejemplo, que llega a ser como muy endogámico, ¿no? Muy así. Entonces, a mí es un tema que me inquieta, ¿no? Como decía aquí, ¿no? La parte buena y la parte mala. La parte buena es genial, que hay un lenguaje que todo el mundo... bueno, yo he empezado con el mundo digital, yo no he hecho fotos en carrete, ¿no? Y para aprender y todo es mucho mejor, ¿no? Pero tiene esta otra parte que a mí me inquieta. Sí, pero yo lo entiendo, ¿no, Ramiro, lo que dices? Pero yo también pienso que al final si te imitan es porque lo estás haciendo bien, ¿no? Y cuando otros vayan por detrás imitando tú, ya estarás en otro sitio, por poner un poco ese ejemplo. Y es verdad lo de las modas, ¿no? Que al final hay modas, como cuando
se ponía de moda, ¿no? Se puso de moda eso de los flare o técnicas, que al final son técnicas. Entonces, al final la técnica cualquiera puede imitar una técnica porque es comprarte un filtro o hacer determinada, ¿no? Pero digamos que esa esencia, ese estilo propio, eso no se puede imitar porque es algo interno que te pertenece, ¿no? Entonces, al final, todo eso se desvanece, ¿no? Y esas modas, al final, también se desvanecen, ¿no? Porque lo que causa impacto en el primer momento, al final, si se usa mucho, deja de tener ese factor de originalidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que desapegarse un poco de esos sentimientos que son también o sensaciones un poco tóxicas, ¿no? Y cada uno seguir sin mirar demasiado alrededor si se puede, ¿no? Pero yo creo que no hay que estar tan pendiente de esas cosas que al final, como decía, yo creo que son efímeras, ¿no? Son modas y como todas modas al final pasan. No sé. Muy bien. ¿Algo más? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Venga. Yo quería añadir que lo que tú has planteado, la pregunta que ha planteado la espectadora o espectador, no sé. Pero creo que por un lado está cuando tú participas como jurado, el que te pueda llegar a enamorar o impactar una fotografía por X motivos, como pasa con la propia vida. Somos muchas personas y te puede enamorar de muchas veces, te puede enamorar de mucha gente. Es decir, que ese acúmulo, como se piensa, de contenido, creo que no influye a la hora de ser jurado. Pero otra cosa es cómo nos condiciona a la hora de ser creadores. Nosotros como creadores, si estamos tan sobrecitados por tanta acumulación de imágenes, sí creo que puede llegar a condicionarnos. Y creo que puede ser contraproducente. Porque creo que en nuestro mundo interior es donde realmente tenemos que sentir la inspiración y tenemos que sentir eso. Que yo creo que sí que nos condiciona. Y luego, por otro lado, también pienso que la imitación forma parte de un proceso también normal de cualquier persona que está en la fotografía y que empieza como en la propia vida. Nosotros nacemos como niños, empezamos imitando actitudes y también creo que eso forma parte de cuando una persona se inicia en la fotografía. O sea, que creo que forma parte también de un proceso normal dentro de lo que es el proceso y que por tu propia inquietud eso llega un momento en el que ya no lo haces. Eso es lo que quería aportar. Muy bien, gracias, Ana. Para mi gusto, para rematar, el problema, quizás hablo un poco como el abuelo Cebolleta, ¿no? Pero el problema que tenemos hoy en día es la abundancia. Antes tú te comprabas un long play, tenía 12 canciones y te las ibas escuchando continuamente, a lo mejor tenías 10 long plays, ahora tenemos infinitas canciones. Con la música, con la fotografía, recuerdo después de comer los postres que alguna tía sacaba una caja de galletas y allí salían las copias fotográficas del abuelo, la prima el día de la comunión, no sé qué, no sé cuántos, y te pasabas un par de horas, una hora charlando. Ahora en estos momentos esto parece ridículo cuando desde tu teléfono abres tu cuenta de Instagram y tienes como 600 fotos esperándote porque hace una hora que no la miras. Particularmente para mí me causa mucha presión, o sea, yo creo que las fotografías no las vemos bien en el teléfono. Una foto en Instagram a mí me duele mucho ver una foto de cualquiera de vosotros tres o de cualquier persona que sigo en medio segundo, al tamaño que se ve en el teléfono, una detrás de otra. Tengo una lanza en contra de la abundancia. Me parece que en el momento en que hay abundancia dejas de saborear lo que hay. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras respuestas. La siguiente es para Pilar, de José Antonio Domínguez. Dice, cuando realizamos una toma en un instante, ¿nuestro cerebro puede imaginar un mundo diferente a lo real? Claro que sí. Claro que sí, porque sí, no sé qué me... ¿Ibas a decir algo, Remo? No, que digo contundente, sí. Sí, claro que sí, ¿no? Porque la mirada, como decíamos, va de fuera adentro, pero cuando hablamos de esa fotografía espejo, ¿no? Como las famosas metáforas del curador de MoMA, ¿no? Swarovski, ¿no? Que decía fotografía ventana, fotografía espejo, ¿no? Puede ir de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. Entonces yo me puedo enfrentar a una situación, por supuesto, como documentalista o como fotoreportera o realizando fotografía de calle y es
una fotografía que va de dentro hacia afuera, ¿no? También cuando capto esa imagen, pero detrás de esa imagen documental hay una intención y hay una opinión y un posicionamiento como autora, como fotógrafa, puesto que estoy tomando, como decíamos, la decisión de que está foco, de coger este objetivo, no de encuadrar de esta manera, de que la luz incida sí, y muchas otras cuestiones que también tomamos en la fotografía más directa, ¿no? Genial. ¿Queréis añadir algo a lo que ha dicho Pilar? Lo que hablamos mucho. Es verdad. Vale, pues la siguiente es para ti, Tino, de Salvador Aguera. Dice, bueno, para conseguir la nitidez, te da enhorabuena por la ponencia y tal, y dice, para conseguir esa nitidez, ¿con qué valores configuras la cámara? Porque la luz es preciosa y enhorabuena y gracias. Tiene interés en... Gracias. Bueno, la luz la ves, la luz aprendes a interpretarla. Yo creo que es la tinta que utilizamos los fotógrafos y con el tiempo pues vas respondiendo mucho mejor a sus cualidades. La definición posiblemente viene de que trabajo con una cámara de micro 4 tercios. Esto da muchísimo foco directamente porque son sensores muy pequeños. Y como bien sabes, Raymond, a ver si se ve aquí, tengo la cámara en program. Es decir, dejo que la cámara normalmente suele darme la exposición correcta y si no, sí que soy yo el que la cambio, pero vamos a hacer una aclaración. No es que yo siempre he trabajado en automático. Cuando trabajaba con película, siempre programaba la cámara en manual, porque equivocarte en medio punto en una diapositiva significaba perder el disparo. Pero en cambio con el RAW, prácticamente y con los avances en la ingeniería a la hora de determinar el resultado de las cámaras, cuando estás fotografiando prácticamente un automatismo, un programa ya te da la foto. Otra cosa es que luego decides que necesites una velocidad más larga, un diafragma más cerrado para tener más campo, ¿no? Más profundidad de campo. Pero básicamente yo diría que el 95% de mis fotos las tomo en programa. Muy bien, pues muchas gracias, Tino, por esa respuesta. Como es una muy concreta, no os vamos a preguntar a vosotros tres cómo trabajáis, porque era una pregunta muy concreta para Tino, ¿vale? La siguiente es para Ramiro. Profundiza un poquito en algo que ya nos has respondido, pero bueno, es ligeramente parecida a la pregunta. Es de Antonio Vigo, que te conoció en el Congreso de la Federación Catalana y te envía saludos. Y dice que ya sabe que has hablado sobre ello, pero que crees que, o sea, si crees que lleva un momento único a sacar todas esas ideas de tu interior, que cómo lo haces para sacar esas ideas de tu interior, ¿vale? Eso es complicado, ya sé que es una pregunta muy compleja, pero bueno, sí, supongo que quiere unas pinceladas de algo que ya has repetido unas cuantas veces esta tarde, pero que si puedes aportar algo más, pues... Es que no lo sé, porque como decía al principio, son diferentes líneas de trabajo, diferentes momentos. A veces lo planifico más, a veces lo planifico menos, a veces yo me dejo también mucho llevar, ¿sabes? Con mi imaginación. O sea, yo tengo pues todo lo que me ha influenciado a mí desde, no sé si era Pilar la que decía, bueno, ya me lío con los referentes, ¿quién me decía los referentes que son lo que realmente, no lo que nos gusta ahora, sino lo que hemos mamado más de pequeño, ¿no? Pues todo mi referente ha sido todo ese imaginario. A mí me gusta mucho la fantasía, los dibujos animados, me gusta la magia, me gusta todo esto y siempre intento, o por lo que sea, veo en lo que estoy percibiendo ese matiz, ¿no? Entonces, cuando estoy con animales, por ejemplo, pues fijaos, ayer estoy viendo un ratón y me imagino el quesito, o me imagino el gato, ¿no? Y eso ya me lleva a lo siguiente, ¿no? Y esto a veces es un poco incoherente incluso, porque fijaros, yo por ejemplo, yo me defino a veces como un poco incoherente, porque cuento en mi libro que los animales no son peluches y muchas veces yo los fotografío que parece que yo los hago como peluches, porque es un poco lo que tengo en la cabeza, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Una mezcla de sentimientos. Ya digo, a veces es más planificado, a veces es menos, pero yo creo que siempre parte un poco de una motivación muy interior, de algo que llevo ahí, por ser como soy yo, por lo que sea.
y se ve, o sea, es un selfie, no lo puedo esconder. Muy bien, gracias, Ramiro. No vamos a incidir más con el resto en esta pregunta porque ya lleváis toda la tarde, habéis incidido bastante. Parece que ha sido una pregunta bastante frecuente, que saber de vosotros vuestras fuentes de inspiración, de dónde salen esas ideas y demás, algo que preocupa bastante, lo cual hemos de decir que desde la Confederación nos alegra mucho que sea así, más que sean temas técnicos, que hablemos más de esta otra parte, ¿no? Es para Ana la pregunta de María López. Dice, ¿a qué achacas tú a veces cuando estás en una etapa de introspectiva que dejas de tener ganas de mirar a través de la cámara porque parece que te pierdes al poder observar directamente? Y eso hacía referencia a ti, ¿no?, hace un momento, que te pierdes cosas, ¿no? Y dice, a veces siento que estoy en esa etapa y que me pierdo cosas importantes si miro a través de la cámara. ¿Qué aconsejas tú para volver a recuperar esa nueva ansia otra vez de mirar a través del objetivo y crear? Yo le diría que se respetara, así de sencillo. Que se respetara sus espacios, porque si esa inquietud la tiene dentro, va a volver y la va a recuperar. Y aparte, no es ni recuperar. Es decir, que todo es cíclico y si lo lleva dentro, le volverá. Muchas veces forzamos y creo que forzar siempre... no sé, siempre hay una falta de honestidad cuando forzamos situaciones. Así que yo le diría que se respetara, que se tomara su tiempo y que confiara en que eso va a volver. Y va a volver seguramente con más fuerza y que probablemente ese estado que es de incubación, pues probablemente refuerce una serie de cosas o resurja un cambio que estaba ahí, que se tiene que procesar. De acuerdo. Gracias, Ana. ¿El resto qué le podemos decir? Lo mismo, es que al final lo que llevamos en estos días hablando todo el rato, fotografía no es más que sacar lo que llevas dentro y tienes que dejarte espacio para vivir, realmente vivir experiencias y luego plasmarlas. Entonces no hay que forzar, hay que dejar que te calen las cosas, dejar que aprendas nuevas cosas, que veas nuevas cosas, y eso, como dice Ana, es quizás un periodo de incubación que más adelante va a salir otra cosa por ahí. Entonces yo no le diría lo mismo, que no forzara. Con que menos miras del visor, más ves. Desde luego. Muy bien. Bueno, pues nada, pasamos a la siguiente pregunta, también para todos, de José Díez de los Ríos, de Antequera. Dice, si hay que elegir, ¿qué se debe valorar más en una fotografía? ¿La técnica o lo que nos está contando? Aunque técnicamente esa foto no sea tan buena. Si tenemos que elegir. Pues lo que está contando. Porque entonces, al final, el control lo tiene que tener, ¿no?, ese nivel que decíamos interpretativo y connotativo, y la técnica no es más que una herramienta para poder transmitir eso. Y si lo transmite, es que esa técnica, aunque aparentemente parezca que tenga errores, supongo que no, al final esos errores a veces también es la manera de que se traduzca en un resultado original o creativo. No sé si me explico. Al final, si transmite... pues es que la técnica ha conseguido su función, aunque sea rompiéndola o aunque sea saltándonos y como decíamos, aunque la imagen esté subexpuesta o aunque estén cortadas o aunque lo que para nosotros pensaríamos, ¿no?, la primera opinión que tendríamos es que a lo mejor técnicamente no está bien expuesta esa imagen, pero ¿qué importa? O cuando está desenfocada, ¿no?, si transmite algo muy profundo precisamente por eso. Genial. Gracias, Pilar. Ramiro. Sí, yo lo he dicho antes también. Para mí es muy importante que transmita algo, como decía Tino, que te genere un interrogante, que te genere una inquietud. Si eso no está al principio, por mucho que la técnica sea muy buena o que esté muy bien expuesta o que esté muy bien compuesta, a mí la imagen no me mueve, me tiene que mover, tiene que decirte algo. Muy bien. Y la técnica tiene que estar al servicio de la imagen, en el sentido al servicio del mensaje, quiero decir. Yo, de hecho, a veces veo personas, una cualidad que yo desde luego no tengo, que
revelan muy bien, que editan muy bien y que son unas fotos perfectamente acabadas, pero de entrada te impresiona, pero cuando miras la fotografía ves que sencillamente allí hay muchas capas, un buen uso de las curvas, de las líneas, de todos los plugins, pero que no hay sustancia. Había una canción de, sois muy jóvenes y no os acordaréis, pero un cantante que se llamaba, creo que Manuel Otero, que cantaba algo así como Bella sin alma. Sí. Pues viene a ser esto aproximadamente, o sea, sabes, la técnica puede hacerte bello, pero si no tienes una buena base o una buena alma, es muy difícil maquillar. Bonita frase, ¿eh? Esta nos la apuntamos. Bella sin alma. Yo me he apuntado porque no puedo estar más de acuerdo. La técnica tiene que estar al servicio de la imagen. O sea, yo creo que ya con eso describe perfectamente lo que, no sé, cuando definimos que una imagen pues te puede evocar algo a ti. Muy bien. Muy grandes, sois muy grandes como fotógrafos, la verdad. Vamos a llegar ya a una última pregunta. Creo que vamos con el tiempo bastante ajustadito y la última pregunta queremos que os recreéis y es de Laura Prego y la pregunta que dice, que nos hace es ¿cuál es la mejor anécdota que os viene ahora a la cabeza que os haya pasado mientras que hacíais fotografías? Que empiece quien quiera, ¿eh? No... Vale, yo tengo una y os la voy a dar para que tengáis tiempo de pensar vosotros. A mí me pasó estar haciendo un reportaje para el magazine de La Vanguardia sobre la vida en los Estados Unidos. Estuve un mes recorriendo los Estados Unidos y este reportaje luego se utilizó para ilustrar unas elecciones que hubieron. Yo estaba en la Quinta Avenida y de repente vi un grupo de gente y en medio estaba Hillary Clinton, o sea, lo que era la mujer del presidente, tranquilamente por allí, rodeada, pues haciendo campaña, rodeada de gente. Yo iba con mi cámara, claro, para mi reportaje, un reportaje sobre las presidenciales norteamericanas, tener a Hillary Clinton delante, pensé que sería muy interesante, pero obviamente cuando me acerqué a Hillary, pues el cuerpo de guardia me barró el paso. Yo iba con una cámara pequeña, como siempre, usaba una Leica en aquella época y no me hacían mucho caso, o sea, no me veía muy fotógrafo como para acercarme, para romper el cordón y entrar y acercarme a 1 metro de Hillary Clinton. Y entonces saqué la cartera y saqué un carnet del Capravo y les dije, profesional. ¡Qué bueno! A Hillary Clinton en mis narices y pensé, si yo hubiera sido un terrorista, ¿qué habría sido montar aquí un presidencidio, un magnicidio? Muy buena, muy buena. Esta ha sido muy buena. El reportaje. Y la madre yo la anécdota que... Ay, perdona. No. La anécdota que tengo fue, como he comentado antes, yo soy una persona muy espontánea y cuando me vienen cosas a la cabeza lo hago. Y estaba haciendo un proyecto sobre maquillar, o sea, maquillaba a personas en contextos cotidianos, pues para hablar un poco de incoherencia y de historia. Y resulta que fui a un supermercado bastante conocido y le pregunté porque claro, yo ya me monté mi película, vi el pasillo perfecto, con la luz perfecta, yo me imaginé ahí a la señora maquillada de payaso con el carro, comprando, y me voy para la cajera y le pregunto si podía hablar con alguien, con algún gerente para pedirle permiso. Y bueno, pues fue como una situación muy ridícula, porque yo me vi con las bolsas, de repente veo al gerente enchaquetado, me dice, bueno, ¿y qué quiere? Digo, pues que me gustaría hacer una foto aquí a alguien, pero ¿esa foto para qué? Pues nada, quiero poner una señora maquillada de payaso, pero ¿eso para qué? Bueno, pues llamó al director, o sea, fue un acúmulo de gente que digo, qué vergüenza, ¿sabes qué? Digo, pero bueno, ¿cómo salgo de este pantano? O sea, es que era como, ellos no entendían, pero ¿qué quiere esta señorita? ¿Que poner una persona maquillada de payaso en mi pasillo? O sea, fue como una cosa muy abstracta, muy ridícula, que digo, madre mía, la próxima vez lo voy a hacer de otra manera, pido correo electrónico, lo envío y ahí aprendí. Lo hice, ¿eh? Muy bien, gracias. Gracias, Ana. Pilar o Ramiro. Pilar.
Si quieres, a ver, en el momento de la toma es difícil porque, como ya sabemos, ¿no? Yo trabajo sola en estudio, con lo cual no hay mucha posibilidad, pero sí que me ha pasado alguna anécdota curiosa durante las exposiciones, ¿no? Una de ellas, la de Mundos Soñados, que, bueno, como ya expliqué, son estos paisajes ficticios que hago, que son unos bodegones y bueno, lo que hago es crear, ¿no? Una especie de atlas, ¿no? Con una serie de lugares todos inventados que forman ese mundo utópico, ¿no? Entonces, en una exposición entró una chica y se ve que no había leído un poco, lo había leído por encima, ¿no? Lo del atlas y estas cosas, y llegó y me dijo que le encantaba mi obra, que era una maravilla, pero que, vamos, que lo que más envidia le daba es que tan joven y que me hubiese recorrido ya el mundo entero, me dijo. Y ahí le expliqué que no había salido de casa, y bueno, y eso fue como anécdota curiosa. Muy bien. Gracias, Pilar, por compartirlo, Ramiro. Yo como anécdota curiosa no es divertida realmente, pero es muy... a mí me gustó mucho. Es como un punto de estos que yo contaba ayer, de que se unen las líneas de puntos y es un punto mágico, ¿no? Que me pasó. Estaba haciendo para el proyecto este que conté ayer, este de los cuentos, la recreación de las 1001 noches. Y entonces fui a un hammam que está en Madrid, unos baños turcos, no son baños árabes, con una atmósfera preciosa, alucinante, todo. Entonces cogí una modelo que era ascendencia jordana o algo así, no recuerdo bien. Y la verdad que ella tenía incluso vestuario, estaba como muy metida en el papel, todo muy guay, se vistió allí, pusimos una luz muy tenue. Me obligaron los del hammam también a que todo el foco de luz que usara tenía que ser cálida. No hacía falta que me obligaran porque yo iba a ello. Pero era todo como muy medido, imaginaros usted, tuvimos que entrar 20 minutos antes para que el objetivo se acostumbrara, para que con el vaho, ¿no? Que no se empañara. Compré incluso un calentador de termo para ponerse al objetivo para la diferencia de temperatura, bueno, un tinglado, yo con un chaleco metido en el agua hasta las rodillas, un calor, me moría de calor. Bueno, pero todo eso que fue muy terrible para hacer la foto, que fueron 4 o 5 fotos no más, de repente sonó como una música, todo como muy árabe, muy así. La chica se puso a bailar de repente. Yo no lo había dicho, pero ella empezó a interpretar el personaje y se metió muchísimo en el papel. Yo estaba allí haciendo fotos, alucinado, viviendo las 1001 noches allí. Y ya cuando terminamos, digo, joder, pero ¿qué pasaba, no? Digo, me recuerdo que tenía unas monedas así por la cintura que tintineaban con un pañuelo, todo muy alucinante. Dice, no, es que yo estaba deseando hacer esto. Digo, joder, ¿por qué? Dice, es que mi madre se llama Serezade. Serezade es la protagonista de las 1001 noches. En la leyenda. Entonces su madre se llamaba así. Dice, yo quería hacer esto porque llevo toda la vida con esto de las 1001 noches. Y dije, joder, me quedé bastante alucinado. O sea, de esos momentos como que todo encaja, como que todo, que tú has creado algo ahí de repente y se ha hecho la magia delante de tus narices, ¿no? Y me quedé muy impactado. Es curioso, Ramiro, porque tu anécdota forma parte de los cuentos, o sea, hasta las anécdotas que cuentas son cuentos. Fantástico, gracias Ramiro por compartir con nosotros esa vivencia y de la manera que lo has hecho. Escuchar, pues a mí se me ha pasado el tiempo rápido, no sé a vosotros, pero hemos llegado al final de esta mesa redonda. Aún no hemos terminado porque que la gente no se vaya, los que nos estén escuchando, que ahora vamos después a sortear unos lotes de material fotográfico, excepto a Ana, que tiene un compromiso y la vamos a excusar, que se va a ir ahora cuando hagamos esta pequeña pausa para hacer un poquito de publicidad. Le vamos a decir adiós ahora. A vosotros tres, Pilar, Ramiro y Tino, sí que os pedimos por favor que os quedéis con nosotros, que nos echéis una mano después en ese sorteo, ¿vale? Y nada, agradeceros que desde la Confederación, después Fede lo hará, pero como Ana se va, yo sí que aprovecho este momento para decir que gracias por todo lo que habéis hecho, que salimos de aquí reforzados sabiendo mirar mejor como fotógrafos y como jurados. Por lo tanto, gracias chicos, ha sido un placer estar esta tarde aquí moderando esta mesa con 4 grandes de la fotografía española como sois vosotros. Gracias por hacerlo tan fácil, ¿vale? Pues todo, por mi parte, todo un honor y os agradezco muchísimo tanto a mis compas como a vosotros de la CEF. ¿Verdad? Gracias. Lo mismo, muchas gracias. Pues nada, Ana, ellos se despedirán de todo el mundo después, pero si tú quieres despedirte ahora, así ya te decimos adiós y pasamos a la publicidad. Vale, pues nada, yo agradecer la oportunidad y bueno, para mí ha sido un lujazo compartir este momento con vosotros. Ha sido un auténtico regalo, me pasaría toda la tarde, mañana y bueno,
de verdad, es enriquecedor y alimenta el alma y educa la mirada. Así que muchísimas gracias y que ojalá sean muchas más como esta, porque como comentaba ayer, también hay que asumir esa parte de compromiso y necesitamos que la gente se enamore y despertar la curiosidad, como bien decía Pilar, en la gente. Y se despierta la curiosidad así, inspirando, motivando y hablando desde el amor y desde la pasión. Y eso es lo que no nos puede faltar nunca. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y enhorabuena por el proyecto. Bueno, pues gracias a ti, Ana. Nos vemos, un abrazo muy grande. Nos vemos con vosotros tres ahora a la vuelta de publicidad, ¿vale? Pasamos Vale. a publicidad. Hasta siempre. Hasta luego, Ana. Chao. Tres, dos, uno, go. Pues nada, buenas tardes otra vez. Estamos aquí de vuelta de estos minutos de publicidad de nuestros sponsors. Estamos con Tino, Ramiro y Pilar, que nos van a ayudar a hacer este sorteo de un material fotográfico que nos han cedido los sponsors. Hay 8 lotes que vamos a ir, nos vais a ir diciendo un número y miraremos en el listado de inscripción y iremos diciendo los nombres.
Lo que sí que les vamos a pedir a todos los que vamos a ir nombrando es que nos envíen un correo a info@cfoto.es con los datos de su dirección donde quieren que hagamos el envío de este lote fotográfico. Vamos con un lote 1, chicos, que es un filtro polarizador de 86 magnético KSK8 de 3 dpi y 2 fotos de tamaño 60×40 en papel RC de color 3 arte. Empezamos por Pilar, por ejemplo. Dime un número del 1 al 201. Pues venga, el 13. El 13. Vale, no lo he dicho, pero como hay unos cuantos miembros de junta directiva que están en este listado y ellos no pueden ganar, ha coincidido justo en uno de ellos, por favor dime otro número, Pilar. Vale, digo, por eso de la superstición. 123. El 123. Guillermo Calero González. Vale, pues este ya está adjudicado, este lote. Hay un lote 2 que es una mochila Tomba Loto Series de la serie 9711 de Cameralia y un filtro polarizador de 86 magnético KSK8 de 3 dpi. Tino. Ah, sí. ¿Qué significa 3 dpi? Es el sponsor, es la empresa. Ah, vale. Ya está dando vueltas, digo, no conozco este tipo de filtros. Oye, pues yo, ostras, yo quería dar un número abajo, quería dar el número 8, pero no sé si saldrá algún miembro también de... No, ¿No? el 8 vale. Es mi número. ¿Sí? Sí. Lo que está con un alias, entiendo, porque pone aquí Quismondo. Ah, este soy yo, entonces. El lote 2 para Quismondo. El lote 3 son 2 fotos de 60×40 en papel finear de color 3 arte y otro filtro polarizador de 86 magnético KSK8 de 3 dpi. Ramiro. El 123. Lo he dicho yo. 123 lo ha dicho Pilar, sí. Se lleva doble. No se pueden acumular. No. Perdón, el 45. El 45. Las neuronas espejo. El 45 es José Vázquez Llamas. Venga, vamos a por el lote 4, Pilar. Es una fotografía en 30×40 sobre dibón de 3 milímetros de Yodomando y una correa strap de Cameralia. Vale, el 111. El 111. Vamos a ver, Inmaculada Quesada Cabello. Vamos a Tino por el lote 5. Una mochila Tomba Loto Series de Cameralia y 2 fotos de 60×40 de enfinear color 3 arte. Me lo quedo. El 8 también, ¿no? 202. 202. ¿Te has salido? ¿No tiene que ser 201? No, perdona, 201. Sí, perdona. Me he pasado, pero por un pelo. ¿Has pasado? Sí. Bueno, pues el 200, venga. El 200. Pues mira, está detrás de las cámaras. El 200 es Albert Garrido Casoliva. Anda, mira. Es nuestro realizador. No sé, improvisado. El Note 6 es un filtro polarizador de 86 también de KSK8 de 3 dpi y una correa strap de Cameralia. Ramiro. 95. El 95, Antonio Ruiz Aguilera. Ese es el lote 6. Vamos a por el lote 7, nos quedan 2 ya. Pilar, 2 fotos de 60×40 en papel RC de color 3 arte y una bolsa Vanguard de Cameralia. El 21. El 21 es el lote 7 para Fernando Rodríguez Salgado. Y el último es un filtro polarizador de 86 de KSK8 de 3 dpi y un kit de accesorios Fótima para flash de Cameralia. Está bien. La edad que espero morirme, 180. 180. Venga, va.
lote 880 para Joan Sánchez Moreno. Y estarían los 8 lotes. Muchas gracias por haber colaborado en esta parte también, por haber ayudado. Gracias a nuestros sponsors por estar ahí dando apoyo a estos eventos. Es necesario el apoyo de todo el mundo, evidentemente de ellos también, para poder hacer realidad este tipo de eventos. Como hemos hecho, igual que hemos hecho con Ana, os damos también un tiempo para que os podáis despedir de este congreso. Deciros que vamos a haceros unos diplomas acreditativos conforme habéis sido ponentes de este primer congreso de la Confederación Española, y que también tenemos por costumbre entregar una medalla de oro de la Confederación Española de Fotografía a todos los que hacen ponencias de este tipo, como habéis hecho vosotros en este congreso, ¿vale? Entonces, se os hará entrega. No sé si Albert nos puede pinchar por ahí uno de los... cómodos, que deciros que esta es vuestra casa, que la Confederación Española está muy orgullosa y muy contenta de que estéis aquí en este primer congreso, y por lo tanto, sin más, os damos la palabra para que podáis dar unas palabras de despedida del congreso, ¿vale? En el orden que queráis, chicos, no, vosotros os ponéis de acuerdo. Empiece Pilar. Empiece Pilar. Vale. Bueno, ha sido un auténtico placer. Quiero dar las gracias a todos los que habéis formado parte, todos los que estáis presentes escuchándonos, a mis compañeros Ramiro, Ana, Tino, verdad, un gusto. Espero que nos podamos conocer en persona, ¿no? Aparte de este encuentro, que nos ha dado la oportunidad, a todos los organizadores, a Fede por invitarnos, a Raymond, a Santos, a Albert, que está detrás de las cámaras ayudándonos en ese soporte técnico, que algún sustito nos ha dado, pero ha salido todo maravillosamente bien. Y nada, que de verdad es un lujo poder formar parte de este primer congreso, y lo que supone también la primera edición de cualquier iniciativa de este tipo, ¿no? Al final es ese motor y ese impulso, y que ojalá pues tenga una larga trayectoria, como ya dije durante mi intervención, y se agradece muchísimo estos planteamientos y estas lecturas que hacemos sobre fotografía y sobre posibilidades de este lenguaje que a todos nos entusiasma y que no dejamos de aprender, ¿no? Que siempre hay que mantenerse con esa, mantener la ilusión, como decíamos, lo importante de mantener la ilusión, manteniendo la curiosidad. Así que bueno, un gusto de verdad, encantada de estar aquí, y bueno, espero que nos veamos pronto. Y todos los que estáis también presentes, por supuesto, escuchándonos, también por vuestra paciencia. Pues muchas gracias, Pilar. Ramiro o Tina. Pues a ver, por mi parte, qué decir, ¿no? Que muchísimas gracias a la Confederación, a ti Raymond, a Frederic, a Albert, a Santos, todos los que formáis parte de esto. Gracias a vosotros, Tino, Pilar, Ana, por haberme enriquecido. Yo la verdad que he tenido la suerte de participar con vosotros y en este y en otros eventos. Yo me quedo, siempre al final me quedo con la sensación de que recibo más de lo que doy. O sea, de verdad, me quedo como más lleno, más con cosas nuevas en mi mochila, es algo mejor de lo que he entrado aquí. Y solo espero que si yo alguna cosa de la que le he dicho haya podido devolver un poquito, aunque sea un granito de arena, pues con eso me doy por satisfecho, porque para mí es muy, muy enriquecedor. Me ilusiona mucho, me apasiona la imagen y me apasiona hablar de ello y aprender de los demás, ¿no? Y creo que, como decía Pilar, este lenguaje tan bonito que saca mucho de nosotros mismos, pues yo animo a que sigamos en este camino, y iniciativas como esta en estos tiempos que estamos viviendo tan horrorosos, que espero que pronto podamos superar y darnos un abrazo en persona, que a mí me apetece un montón y lo he hecho muchísimo falta, ¿no? Así que nada, que ha sido un verdadero placer, un honor, y estoy aquí para lo que queráis, siempre. Bien, gracias, Ramiro. Tino. También, obviamente, agradecimiento a todos. Es lo que habéis dicho, y además estoy totalmente de acuerdo. Porque quiero hacer énfasis especial en estas introducciones de Fede, que se las ha currado mucho. Es decir, yo veía por ahí cuando Pilar, cuando te ponían las películas que te gustaban y los libros, y
Y estas cosas tan bonitas que decías, te llega al corazón que alguien se moleste en ti y dices, bueno, yo que no me merezco esto, porque ha sido un gran trabajo también, y de Albert, su hijo, detrás de la cámara, a ti por la paciencia de preparar todas estas preguntas y yo que sé, a los espectadores que han llegado hasta aquí, yo creo que esto ya sería un punto. Los que vieron pueden recuperar las conferencias en YouTube. Yo creo que va a haber mucha más gente, han sido muy interesantes. Y nada, solamente decir de que, bien, todos hacemos webinars, hacemos clases, yo escribo libros. El que quiera más, pues se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Yo acabo de sacar Los colores y tú, mi nuevo libro, aparece dentro de una semana, pero estas cosas que explico me gustan más por escrito, porque aquí tengo un tiempo limitado y en cambio cuando escribes un libro te puedes tirar años escribiendo, de manera que te quedas tranquilo. Y bueno, pues quiero compartirlo, lógicamente en todo nuestro caso, con nuestro correo electrónico, el que figura en nuestra web. Os podéis poner en contacto con nosotros si hay alguna cosa. Yo he aprendido mucho de mis compañeros. Además, es una fotografía, como muy bien planteado estaba, a partir de lo que explicó Santos, Fede y tú, 4 ponentes muy diferentes, y esto es algo que yo siempre le he dado mucho valor. O sea, todos los años en National Geographic, en Washington, nos reunían a los fotógrafos, digamos, de revista, y nos daban 5 ponencias de fotógrafos que no tenían nada que ver con lo que nosotros hacíamos. Y era tremendo lo que aprendías, porque de repente, claro, ves el mundo con otros ojos, con otra aproximación. Y yo mismo, pues este primer congreso, que bueno, era todo un reto, ¿no? Ser nosotros los primeros, los colaboríamos y encima de la primera ponencia, he de reconocer que hay cosas nuevas. O sea, he salido no solo con nuevas ideas, sino inspirado. Pero os lo expliqué en un privado. Pero creo que a partir de ahora miraré mucho más para esos soñados, seré más cuentista y posiblemente me fijaré más en trabajo como el de Ana, ¿no? que es sugerente y complicado. Y voy a ver cómo lo puedo aplicar todo esto en mi trabajo. Siempre va bien renovarse. Gracias. Genial, gracias a ti, Tino, también. Escuchar, siguiendo un poco el hilo de lo que decía Ramiro, no habéis aportado un pequeño grano de arena, habéis, como me dijeron en una ocasión, habéis aportado una duna litoral completa. Es mucho más que un granito de arena. Habéis sido geniales y evidentemente en la línea de lo que habéis dicho, nos habéis invitado a soñar. Sí, parecía que se había parado esto. Nos habéis invitado a soñar, pues gracias por lo que habéis hecho por nosotros. Soñemos, porque ese es el alimento del alma. Damos paso a Fede, que va ahora a despedir ya este congreso. Hola, muy buenas tardes de nuevo. Bueno, nada, ya pocas cosas me quedan por decir, porque lo habéis dicho todo vosotros. Me remito a las palabras de Raymond, de todo lo que nos ha aprendido, a las vuestras propias, de también lo que os ha parecido. Y nada, desde la Confederación Española de Fotografía, también volveros a agradecer vuestro esfuerzo, vuestra dedicación, vuestra pasión, vuestra imaginación, vuestra manera de ser como sois, y de podernos dar estas visiones de aprendizaje tan fantásticas y maravillosas. Y entendemos y creemos y estamos segurísimos que nos han aportado muchísimo. Hablo en nombre de toda la Confederación y creo que también hablo en nombre de todos la gente que se ha conectado estos 3 días. Por lo tanto, nada, volvemos a remitirnos a un súper agradecimiento por estar aquí con nosotros. Nada, y además nos queda decir a toda la gente que se ha conectado que hoy ya recibiréis también, como bien ha dicho Tino, ya estará colgado en el YouTube, como tenéis colgadas las otras 2 ponencias del jueves y del viernes, las otras 4 ponencias, perdón. Recibiréis un correo en el cual tendréis el diploma acreditativo, que os lo podéis descargar en el rincón del socio. Ya os indicaremos las instrucciones. Y también otra cosa muy importante, por favor, os vamos a enviar un pequeño formulario, muy pequeño, para que lo respondáis. Es a poner sí o no, y un pequeño nota en la cual os pedimos si queríais cambiar, modificar ideas, cosas que podamos hacer, cosas que nos han gustado, cosas que podemos mejorar,
porque pensad que la Confederación Española somos todos, por lo tanto recogeremos vuestras maneras de que queráis que podamos mejorarlo o que podamos cambiar o añadir, y nosotros lo haremos para el próximo congreso y ahí estaremos. Nada, con esto ya me despido de todos vosotros, los ponentes, volviéndoos a agradecer, porque ahora ya el congreso lo cerrará nuestro presidente Santos Moreno en una intervención que no ha podido estar hoy en directo, y ahora nos dedicará dos palabras para poder cerrar este congreso. Muchísimas gracias de nuevo, ponentes. Raimon, muchísimas gracias también por la magnífica conducción de la mesa redonda. Nos vemos lo más pronto posible para podernos... Yo siempre estoy diciendo que el día que nos dejen ya salir y nos podamos volver a abrazar, el problema que vamos a tener todos es que nos tengan que sacar con una cuña para que nos dejemos de abrazar. Esperemos tener este abrazo lo más pronto posible y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Abrazos. Muchas Muchos gracias. abrazos. Y recordar llevar un carnet del Capravo al hacer fotos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Este primer Congreso de Jurados de Fotografía de España llega a su fin. Han sido 3 intensas jornadas de fotografía, donde esperamos y deseamos que hayáis disfrutado de las excelentes ponencias realizadas a lo largo de estos días y de la mesa redonda que acaba de finalizar y que ha sido magníficamente conducida por nuestro vicepresidente Raimon Moreno. Como presidente de la CEF y en nombre de toda la Junta Directiva, quiero felicitar por su profesionalidad y dar las gracias por su generosidad a Tino Soriano, Pilar García Merino, Ramiro Díaz y Ana Becerra, y deciros que ha sido un honor poder contar con todos vosotros y que la CEF es vuestra casa. Por supuesto, agradecer y felicitar a nuestro responsable de jurados, Frederic Garrido, por la magnífica conducción y organización de este primer Congreso de Jurados de Fotografía de España, y también a todos los que habéis hecho posible este evento. Me gustaría reseñar que ha sido todo un honor y un placer poder contar en la inauguración de este primer congreso con la presencia del presidente de la FIA, Ricardo Bussi, y del presidente de la Federación Francesa de Fotografía, Jean Salellas. Gracias de corazón a los dos, en nombre de la Confederación Española de Fotografía, que siempre será vuestra casa. Una vez más, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a Olympus, 3DPI, Cameralia, Colorarte y Yo Lo Mando por vuestra colaboración en nuestro congreso, en estos momentos tan difíciles para todos y en los que tan importantes sois para la fotografía. Y cómo no, gracias a todas y a todos los socios y amigos de la fotografía por vuestra gran respuesta en este primer congreso de jurados. Esperamos y deseamos que lo hayáis disfrutado y que haya servido para aprender o para mejorar en esta difícil tarea de juzgar fotografías. Por último, y con el deseo de que nos podamos encontrar todos de forma presencial a finales de octubre en el 35 Congreso de la Confederación en Jerez de la Frontera, en nombre de toda la Junta Directiva, recibid un fuerte abrazo. Y recordad que solos llegaremos antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Un fuerte abrazo y muchas gracias.